que nos acompaña. Tener una casa propia es parte fundamental del llamado sueño americano. Sin embargo, parece cada vez más difícil. En los últimos 4 años, la asequibilidad de vivienda en Estados Unidos ha caído drásticamente. Los precios siguen altos, las tasas hipotecarias se han mantenido elevadas y los costos mensuales, incluyendo impuestos y seguros, alcanzan máximos históricos. Hoy, más de 42 millones de hogares destinan más del 30% de su ingreso a la vivienda. Para la comunidad hispana, el impacto es aún mayor. Escuche esto, más del 53% de los inquilinos hispanos ya está sobrecargado por el costo del alquiler y casi un tercio de los propietarios también. Además, los hispanos enfrentan ingresos más bajos, menos ahorro para el enganche y mayores tasas de rechazo en hipotecas, especialmente en mercados de alto costo como California, donde solo el 9% puede comprar la vivienda típica. Aunque la propiedad hispana sigue creciendo en números absolutos, la capacidad real de compra continúa disminuyendo, creando una brecha cada vez más difícil de cerrar. Recientemente, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de implementar hipotecas o mortgages de 50 años, lo que duplicaría o casi duplicaría el plazo estándar de los préstamos para la compra de viviendas en Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras de este plan? Para hablar de este importante tema nos acompaña Philip Pulisic, agente hipotecario de Via Lending. Bienvenido a Voz News, Philip, para hablar de este importante tema. Quisiera comenzar con cuál es la propuesta del presidente y cuáles son los efectos reales de una hipoteca a 50 años. Hola Karina, muchísimas gracias. De nuevo, mi nombre es Philip Pulisic. Muchísimas gracias por tenerme, por invitarme. Y nada, hablar sobre este tema que es bien importante y bien delicado para informarnos y casi siempre tratar de tomar una decisión educada. La propuesta prácticamente inicia muy por encima porque, de nuevo, hay ciertas entidades que se deben aprobar, que son más que nada Fannie Mae y Freddie Mac, que son las que regulan absolutamente todo en caso de compras. Entonces, al presidente Trump liberar esta información, lógicamente da una avenida, da una ruta. ¿Qué pasa? Lógicamente, toda opción de tratar de adquirir una propiedad es mejor que mantener rentados, porque sabemos que el interés al rentar es al 100%, y a la hora de comprar, por lo menos te abre una oportunidad. Yo hice más o menos un estudio, un análisis, para ver si tenía sentido, qué tanto ayudaba o si valía la pena. Yo basé el estudio en prácticamente una compra de $500,000. Basamos el interés en 6.25 para ambos escenarios, de 30 años y 50 años. Y lo que encontré no fue muy favorable, ¿no? ¿Qué pasa? De que la diferencia era de solamente $352 al mes en ahorro. ¿Qué significa? Que el cliente o la persona que va a comprar o las personas que van a comprar deben hacer una diferencia de como $700 al mes para calificar o calificar un poco más por esa diferencia o no. Entonces, por ahí la diferencia es muy pequeña. Lo más alarmante fue que la cantidad de interés casi se duplica en ese término extendido de 20 años. Son 20 años más, pero el interés es casi el doble que estás pagando. Entonces, claro. Si hablamos en cifras concretas, platícame, ¿cuánto pagaría una persona por esa casa de $500,000 en una hipoteca normal de 30 años en comparación con cuánto terminaría pagando en una hipoteca de 50? Si en 30 años uno pagaría aproximadamente $1.108.080. Ese sería el total de dinero que usted mandó al banco, que te cubre principal interés. Si vamos a 600 meses, que son los 50 años, estamos hablando de $1.634.400. Es prácticamente una diferencia como de $500,000. Así es. Más que pagarías en interés para ahorrarte $354 al mes. Cosa que, de nuevo, en mis ojos, no me gustaría inclinar al cliente o ofrecerle. Lógicamente, si no hay de otra, no hay de otra. Claro. Pero la diferencia es muy pequeña. Philip, mencionabas un ahorro de $350 al mes, o entendí por pago y era 700 al mes. No, 354 al mes nada más. Al mes. Sí. No, es una diferencia sumamente, bueno, relativamente pequeña. Sabemos que para muchas familias es difícil, por supuesto, pero en realidad te muestra que no vale la pena adquirir una droga o una hipoteca a 50 años. 30 ya es un periodo bastante considerable en la vida de una persona, 50 es mucho más. Ahora, quisiera preguntarte también en ese sentido, ¿cómo podría afectar el plan del presidente Trump al mercado inmobiliario y a los compradores si es que llegase a implementarse? O sea, sería más que nada positivo porque de nuevo es una avenida y
cosa que lógicamente cuando te entra la noticia es un poquito un shock porque, bueno, yo sé los números y no tiene mucho sentido. Pero de nuevo tú te pones a ver y dices, ok, si yo mantengo rentando, pasan 5 años, 10 años, ¿qué tengo de vuelta? Lo cual es absolutamente cero. Claro. En cambio, si puedo adquirir mi propiedad, voy a tener algo de plusvalía, algo de equity en mi propiedad, en lo cual si a la hora de vender o a la hora de simplemente yo mantener mi propiedad es algo o un patrimonio que voy manteniendo. Entonces, por ahí está el lado positivo que te abre una avenida. Por supuesto. Ahora, Philip, quisiera preguntarte, hemos visto que se han reducido un poco las tasas de interés. ¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario y particularmente para los hispanos? Escuchábamos antes de entrar a la entrevista contigo que estadísticamente es más difícil para los hispanos por diversos factores el adquirir una propiedad. ¿Con estas reducciones de interés ha mejorado algo la situación? O sea, sí ha mejorado un poco, porque hubo un momento donde los intereses llegaban hasta el 7.250 y si no hasta más alto. Estábamos llegando hasta a veces hasta un 8%, lo cual bastante alto. Ahora estamos viendo oportunidades de los bajos 6%, lo cual sí ayuda. Pero, ¿qué pasa o qué ocurre? De que el interés lógicamente tiene mucho que ver, pero estamos en los bajos 6%, por debajo del 6% con FHA, convencional bajo 6. ¿Qué ocurre? De que el cliente como tal, depende si es hispano o si no es hispano, depende de lo que sea, deben hacer ahora cierta cantidad que es más elevada de lo que estábamos acostumbrados, lo cual lo hace más complicado calificar y es ahí donde entra de que, hey, mira, podemos tener aproximadamente de 1 a 4 personas ayudando a calificar la hipoteca. Esto si se implementase las hipotecas a 50 años, Honestamente, con cualquiera, con cualquiera. Ahora, te sí, pregunto porque la también, diferencia es mínima. ok, te pregunto también, uno de los mayores retos para los hispanos es que generalmente no cuentan con dinero suficiente para el enganche, el llamado down payment. ¿Qué alternativas existen para ellos? Bueno, por ahora lo que hay muchos programas de ayuda, de DACA o muy famoso aquí en el sur de la Florida, el Hometown Heroes, pero siempre hay programas de ayuda que te ayudan con el enganche, pero también ¿qué pasa? Hay algo muy importante. Está el down payment, que es el enganche, pero también hay gastos de cierre. Cuando usted se mete con una ayuda, un down payment assistance o un programa de enganche, te va a ayudar con el dinero de down payment. Pero también, ¿qué pasa? De que hay que tener en cuenta de que va a haber gastos de cierres, lo cual también es otra cantidad de dinero necesaria y lo cual todo es como que un trickle down de como está todo más costoso, está todo mucho más complicado de ahorrar dinero. Y Claro. va a depender mucho de las zonas donde estén buscando porque los precios de las casas en ciertas áreas están muy elevados y ya no se consiguen tantas propiedades que si en los 200, 180, ya eso no es tan común como antes en Claro. cualquier estado de Estados Unidos. Claro, ha cambiado muchísimo en los últimos 4 años. Ahora, muchos por todas estas razones se preguntan si es buen momento para comprar casa o si deberían de esperar un poco más, quizá a próximas reducciones en las tasas de interés. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahorita las propiedades están manteniéndose en el mercado un poco más tiempo. Se están manteniendo aproximadamente unos 60 días. ¿Qué pasa? Mucha gente se malacostumbró a la época de COVID cuando las propiedades duraban una semana, 3 días. Entonces estamos volviendo a un mercado un poquito normal. En mi punto de vista, lo que yo siempre recomiendo con la gente de bienes raíces que trabajen en conjunto es buscar propiedades que estén cierto tiempo en el mercado, porque ¿qué pasa? La gente que está tratando de vender las propiedades las tiene que vender sí o sí. Es momento de negociar, es momento de pedir lo que se llaman seller concessions o créditos de parte del vendedor para amortiguar esa parte del down payment y los gastos de cierre. Dependiendo del tipo de préstamo, uno puede recibir un 3% de ayuda o si vas que si con un FHA puedes recibir hasta 6%. Por ende, entras prácticamente sin dinero. Pero ahí es donde ya viene la parte de buscar la propiedad correcta y negociar de manera inteligente para agarrar el mayor beneficio posible de ahorita, porque de nuevo, la gente está manteniendo las propiedades más tiempo a la venta. Claro. Entonces, yo personalmente pienso que es momento para entrar negociando. Claro. Philip, por último, ¿cuáles serían otras recomendaciones para quienes están pensando quizá como uno de sus propósitos de año nuevo? Ya se acerca el fin de año y quizá están pensando, ¿sabes qué? El año que entra tenemos que hacer realidad el adquirir nuestra primera casa. ¿Cuáles serían las recomendaciones en las que pueden empezar a trabajar desde ya? Una de las recomendaciones que podría dar es simplemente educarse o instruirse en cómo funciona, qué hay que hacer. Y te doy un sinopsis súper rápido. Hablar con un mortgage broker,
¿no? Ver dónde están con el ingreso, ver dónde están con la deuda y ver más o menos en dónde están con el crédito. Con eso uno puede armar un plan o un target a donde el cliente o la persona puede dirigirse. Hay gente que puede comprar y estar listos en un mes, 2 meses, como hay gente que, dependiendo de cambios, puede estar listo en 1 o 2 años. Pero siempre es bueno instruirse y saber cuál es el plan y cómo ejecutarlo. Por supuesto, eso me parece sumamente importante. Si en realidad usted que nos está viendo tiene el anhelo de comprar su casa, sí se puede, hay alternativas, pero necesita hacerlo de manera informada porque cada situación es individual, así que busque a gente experta, como en este caso Philip, que estuvo con nosotros hoy compartiéndonos toda esta información. Philip, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información. No, a ustedes, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Igualmente para ti, feliz Día de Acción de Gracias. Igual, cuídense. Bye bye.